Bueno, ahora seguiremos con la creación de nuestro código. Nuestro fin a crear de este código es que tenga opciones de elegir entre clases. La primera clase sea el balance general, la segunda el estado de resultados y la tercera el estado de flujo de efectivo. A través del main que tendrá un switch que mandará a llamar a estas clases. Bueno, empezamos creando el main. Lo que ya sabemos, importar la clase, poner un mensaje de ingrese una opción. En esta parte inicialicé para llamar a las clases este objeto, para que a la hora del chase no tendría que hacer redundancia, sino que solo que esté inicializado. Luego puse el menú y seguimos. Y bueno, tenemos los casos que después mandaré a llamar con objetos a las clases. Ahora seguiremos con la inicialización de las clases. Bueno, iniciando con la parte de balance general, que sería el case número 1, tenemos en la parte de las librerías, que pues ya las tengo puestas todas las librerías, donde tenemos la parte del file, que es para crear un archivo donde se guardará todo lo que sería el balance general, el print, que sirve pues para que podamos ver ese archivo, y pues las listas y las excepciones que tenemos. Bueno, empezamos creando lo que sería la clase, le puse BG, pues balance general, sería un public void, vamos a ponerle, iniciamos aquí la primera clase. Ya que tenemos declarada la parte de las variables privadas, que son estas que están aquí arriba. Después declaramos las listas, que serían estas que están aquí. Tenemos listas de string, pues para nombres de cuentas, porque cuando nosotros queremos ingresar una cuenta no podemos ingresar números, entonces tiene que ser string. En la parte de double, que sería la parte de aquí, que son los montos de estas cuentas, donde básicamente escribo el nombre de la cuenta y consecutivamente escribiría lo que sería la cantidad de esa cuenta. Y pues las categorías, que pues las categorías son nombres, o sea, hay muchas categorías, pues todas son variables de string, al igual que delincuentes de pasivos y capital. Bien, ahora que pues ya tenemos todas las listas, que ya las logré comentar en la parte de aquí arriba, tenemos que ahora pues poner las listas que son definidas o listas predeterminadas, que por ejemplo son la lista de activos circulantes, la lista de activos fijos, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, que pues como pueden ver presentamos todo el paquete para mostrar ser amigables, por así decirlo, con el usuario, ya que pues, el usuario a veces no sabe realmente cuáles son las cuentas que existen. Entonces simplemente le mostramos todas las cuentas. Bien, en la parte de después de tener todas las partes de las listas definidas, tenemos lo que viene siendo prácticamente lo que sería la función del arreglo para hacerlo alfabéticamente, que bueno, aquí se lo puse aquí arriba, que básicamente lo que hace es tomar un arreglo de cadenas y devolver ese mismo arreglo, solo que de forma ordenada. Y también pues tenemos la parte de seleccionar las cuentas, donde pues seleccionamos un valor para seleccionar la cuenta, y pues simplemente arroja lo que sería la misma cuenta, y también creando una lista ya ordenada, que pues aquí lo pueden ver, que o sea para escoger la cuenta cuando ya están ordenadas, más para que se mire más limpio y más técnicamente. Bueno, siguiendo con el código, en la parte de seleccionar cuentas tenemos un JList de modo scroll pane, que prácticamente ayuda a desplazar lo que serían las listas. Siguiendo con la parte de abajo, en seleccionar cuentas, tiene un OK cancel option. Después en el if, aquí si la opción es igual a OK, pues el programa sigue normalmente. En la parte para ir avanzando en el punto de pedir monto, básicamente al momento de ingresar una cuenta, por consiguiente pedirá el monto de esta cuenta. Y básicamente eso es lo que hará aquí. Si podemos ver en toda esta parte del código, podemos ver que el monto se mide en double, porque pues las cuentas siempre se miden en .00, entonces pues es necesario que las cuentas tengan decimales, por así decirlo. Y tenemos
una validación, pues que si el monto es negativo, pues que no puede ser negativo. Siendo con la parte de registrar datos con la empresa, si la empresa está vacía, pues ingresar nombre de la empresa, porque si está vacía, pues no se puede hacer nada. Ingresar nombre, ingresar inicio, la fecha y pues todo lo que necesita para poder tener la información general de la empresa. Y siguiendo avanzando, tenemos la parte del registro del activo, donde tenemos una cadena string, donde esta parte, si pueden ver, pues está bueno, sale que está mal, pero es porque el código le faltan ciertos bloques de código, o sea, por eso es que no sale como que está bueno. Lo que hace puede básicamente buscar en la lista de los activos, buscar en la lista de activos circulantes y fijos. Eso es lo que hace esta parte de la cuenta, buscarlo y pues que lo seleccione. Teniendo en cuenta después un while donde tenemos un int que va a ser un número para seleccionar la cuenta, donde salga pues la parte del activo. Si pues no está, pues que se regrese y vuelva a pedirlo nuevamente, y pues si está, pues simplemente que el monto se ingrese en esa cuenta. También pues tenemos aquí en la parte de agregar que la cuenta se debe al activo, que en este caso sería la cuenta, y los montos se pues agreguen a la lista de montos. Y pues en la parte del final, pues esta parte sería como para preguntar si desea agregar otro tipo de activo, y pues si presiona que sí, que vuelva a pedírselo, y si no, pues que simplemente termine ahí la parte de pedir activo. Luego tenemos el Public Static Void registrar activo, registrar datos de la empresa, que en este caso son los datos que ya estarían registrados. Luego de eso pasamos a la parte de string, todas las cuentas con categorize, lista de activos circulantes y lista de activos fijos. En este caso lo que hacemos es mostrar las cuentas que tenemos declaradas como en activos circulantes y en activos fijos. Mientras nuestra variable booleana sea verdadera, la selección tiene que ser igual a seleccionar cuenta de todas las cuentas de activos. Si la selección es igual a menos 1, retornaríamos el valor. La string cuenta tendría que ser todas las cuentas de la selección con el doble monto de pedir cuenta. En este caso lo que hacemos es pedir el monto de la cuenta que se está afectando. En este caso, si el monto es igual a menos 1, pues podemos continuar. Cuando ya se haya registrado la transacción, pues las cuentas activas se va a añadir a la variable cuenta. El monto de activos se va a añadir al monto, y las categorías activos va a clasificar a qué categoría pertenece la cuenta de activos. En este caso, cuando se realice todo este periodo, lo que va a hacer el sistema es preguntarle al usuario si desea registrar otro activo, ya que esa es la acción que se estaba realizando. Ok, ahora nos vamos a lo que vendría siendo al siguiente estado financiero, que vendría siendo el estado de resultados. Primero, pues básicamente listo lo que vendría siendo las siguientes listas: ventas netas, costo de venta, gastos de operación, otro ingreso y otro gasto. Después en este grupo de líneas de código se crea como un menú, pues, donde estarían las siguientes opciones, que en este caso las estaría enumerando después del 0 al 8. Del 0 básicamente sería la de salir del sistema. Las opciones del 1 al 5 serían las de agregar algún registro, ya sea en ventas netas, costo de venta, gastos de operación, otro ingreso y otro gasto. En el caso 6 básicamente sería calcular lo que vendría siendo el estado de resultados completo con todas las cuentas que ingresó el usuario, ya sea en el caso del 1 al 5. En el caso 7 sería mostrar todos los registros que el usuario ingresó en cada lista de cuentas. Y en el caso 8 pues básicamente sería que el usuario quiera eliminar alguna cuenta que él no quería ingresar en cierta parte de las listas, la quería ingresar en otra. Aquí en este grupo de líneas de código básicamente sería que si el usuario quiso elegir de la opción de la 1 a la 5, entonces se le muestran otras ventanas que dice ingrese el concepto, y además también de ingresar el concepto, ingrese el monto que quiere ingresar a
a ese concepto. Entonces en eso después se guardaría. Ya hay que tener en cuenta también de que el usuario puede ingresar ya sea tantos números positivos como negativos. Todo está en que no ingrese alguna letra, pues, porque si no le va a decir monto inválido. Pasamos a las siguientes líneas de código, que vendrían siendo las de calcular el estado de resultados completo gracias a las listas, pues, que básicamente serían calcular el total, pues, de las listas que se ingresaron el total, pues, de todos los registros que se ingresaron en las listas, donde después, pues, básicamente serían estas líneas de código lo que harían es sumar todos los registros que se ingresaron en cada lista, para luego caer en estas líneas de código, que básicamente serían las de ya sea sumar, restar o multiplicar, dependiendo de lo que les voy a decir a continuación, que vendría siendo que la utilidad bruta sea igual al total de ventas netas menos el total de costo de venta. Después la utilidad operativa, que vendría siendo la utilidad bruta menos el total de gastos de operación. La utilidad antes de impuestos, que sería utilidad operativa más el total de otros ingresos menos el total de otros gastos. En los impuestos vendría siendo la utilidad antes de impuestos por el 30%, o bueno, en este caso vendría siendo el 0.30. Y la utilidad neta, que vendría siendo la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y pues estas líneas de código que aparecen por acá, pues básicamente serían las de mostrar todo el estado de resultados como un reporte con todos los totales, pues que vendrían siendo cada línea de código. Después pasaríamos a estas líneas de código, que vendrían siendo las de que el usuario quiere ver, pues, las listas, pues, los registros que ellos ingresaron, que él ingresó en las listas. Entonces se le abre otra ventana donde le muestra, pues, todos los registros. Ok, yo voy a explicar nuestra tercera clase, que es el estado de flujo de efectivo. Comenzamos importando las librerías de llaves, que son las más básicas que nos ha dado la profesora, que son estas de por acá, y después pasamos a lo siguiente, que esto es, aquí defino las clases de cuentas que me van a servir como estructura para guardar toda la información, que son nombre, tipo, monto, año, variación, clasificación y el flujo, que es la entrada o salida de nuestro programa. Y después pasamos a lo siguiente, que son las listas, filas y colas. Se usan según su necesidad. Y que es esta por acá, es la lista donde se almacena la lista, donde pasamos la lista. La otra es stack, donde se almacena la información, y QE es la salida de esta misma. Pasamos a las estructuras principales, que son estas de por aquí, que son las declaraciones de cadena, donde vas a ingresar el año base y el año siguiente para seguir con el programa. Entonces pasamos a lo siguiente, que aquí llamo 3 veces a la función ingresar cuenta, una para activos, otra para pasivos y otra para capital contable. Cada llamada permite ingresar cuentas de ese tipo y muestra un resumen de los datos, que son estas de por acá. Y pasamos a la otra, que esta de por aquí, que son, después de ingresar todas las cuentas, recorro la lista completa. Primero calculo la variación restando el año base menos el año siguiente, luego llamo a determinado flujo que me dice si esa variación representa entrada o salida, y finalmente clasifico la cuenta en operación, inversión o financiamiento según su nombre o tipo. Y así todo. Parte. Bueno, yo continúo con la explicación del estado de flujo de efectivo. Bueno, quedamos en la parte de calcular las variaciones, flujo y clasificaciones. Ahora sí, ese cálculo. Primero, generamos las variaciones, que es una resta del año base menos el año siguiente, que se calcula a través de esta ecuación, una resta sencilla que se muestra en el código. Luego, se determina si cada cuenta es una entrada o una salida a través de una variable que se llama determinar flujo, que la determina si es entrada o salida.
que su desarrollo está más abajo en el código. Y seguimos con la clasificación de cada cuenta. Puede ser inversión, operación o financiamiento. Igual con una variable que se llama determinar clasificación, que se desarrolla más abajo. Luego de eso, seguimos con la generación de la tabla. Que en la tabla se van a mostrar todos los datos que ya tenemos. Ahí tenemos una opción para la tabla que se genere de forma cuadrada, pues como una tabla. Aquí un valor, aquí otro, a través de la clase iTeach. Y aquí tenemos más de la tabla, donde hacemos ajustes a la tabla para que aparezca en cada columna, cada línea, a como queremos nosotros. En total son dos tablas. En la primera sale las variaciones y la clasificación, sea entrada o salida. Y tenemos la segunda tabla, tipo reporte, en donde se genera el reporte final del estado de flujo de efectivo, donde salen las cuentas clasificadas por operación, inversión y financiamiento, y si entrada o salida sale ahí. Aquí tenemos ajustes de la tabla. Todo esto que ven aquí son ajustes de la tabla para que vaya la forma de cierta forma. Y ahora tenemos ciertas funciones que nos ayudarán en este código. Por ejemplo, esta clase estática. Que igual es para organizar la tabla y generar secciones en la tabla. Aquí tenemos otras funciones donde pasa una línea string a int, a entero, para que no ocurran errores a la hora de ingresar los datos. Luego aquí tenemos la lista temporal con los totales por año. Después de ingresar cada pasivo, cada activo y cada capital, sale una tabla con los activos ordenados y salen los años, el monto de cada año. Esta tabla es la que muestra esos datos. Y aquí tenemos los ajustes de la tabla, que aquí generamos el espacio que hay entre cada columna, entre cada fila, etc. Y aquí tenemos para generar el reporte final, que aquí es donde se clasifica si cada cuenta es una entrada o salida. A través de estas listas y estas colas, el programa recorre toda la lista y según una palabra específica, él determina si es una cuenta de operación, una inversión o una de financiamiento. O igual determina si es una entrada o una salida según el monto. Y aquí tenemos más ajustes de la tabla, que es para que se generen unas líneas que separen de operación, de financiamiento. Es un adorno pues de la tabla. Todo esto es como adorno pues de la tabla final, del reporte final. Aquí tenemos más cosas que van en la tabla, las variables que se muestran en la tabla y la forma en que queremos que se vea la tabla. Dale pues. Luego seguimos con más cosas de la tabla, porque de la tabla
es muy larga. Luego seguimos con más ajustes de la tabla, en donde hacemos que el programa genere la tabla ordenada de cierta forma. Y de último aquí tenemos la parte en donde se muestran todos los cálculos que hicimos. La resta de la variación, la salida, si es entrada, si es de operación, de financiamiento o de inversión. Todo esto se muestra en la tabla. Son los títulos y los encabezados que lleva la tabla. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ya para finalizar tendríamos lo que sería el switch con, bueno, básicamente el menú sería ahora correrlo para demostrar pues que el programa está bien hecho. Y pues primeramente estamos inicializándolo y tenemos pues lo que podemos ver aquí, pues los 3 estados financieros que nos tocó hacer. Y para dar ejemplo de esto, ponemos la opción 1, que sería el balance general. Y aquí, para ser más amigable con el usuario, básicamente lo que hicimos fue poner cada activo, pasivo, capital y mostrar y guardar balance. Este es para la parte para hacerlo un cuadro de texto y que quede guardado un documento. Y pues decidimos hacerlo más así porque siento que es más fácil para el usuario manejarlo. Y en esta parte también, cuando por ejemplo le damos a ingresar activo, primero nos pide un nombre de una cuenta, de una empresa, vamos a ponerle Casapela. Un día vamos a iniciarlo tal vez el 11/02 del 2000. Como fin de periodo vamos a poner el 11/03 del 2025. Y como tipo de moneda vamos a ponerlo en Córdoba, pues porque es lo más natural que se ocupa aquí, Córdoba. Correcto. Para ser un poquito más amigable con el usuario, decidimos poner todas las cuentas de este modo para que el usuario no meta una cuenta que no existe, porque sale mucho más fácil así. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una valor inicial de los bancos, por ejemplo, banco, y le damos a aceptar y pues metemos 200.000 en la cuenta de banco. Después de registrar el activo, vamos a darle que no para hacerlo más rápido. Vamos a ingresar pasivo y tomamos uno. En este caso voy a tomar proveedores y pues tenemos vamos a ponerle 100.000 proveedores en cuenta. Vamos a darle que no, vamos a ingresar capital, vamos a ponerle en capital social, que es lo más común. Vamos a ponerle también 100.000 en capital. Vamos a darle que no, mostrar y guardar el balance. Correcto, como podemos ver aquí, nos muestra todo el total del capital. Tenemos la fecha, el tipo de moneda, el banco, muy en Córdoba. Tenemos el total, que solo puse una cuenta, por eso solo hay una, igual en pasivo solo una, y en capital solo una. Y eso es todo. Bueno, ahora seguimos en el caso 3 de nuestro menú, que sería el estado de flujo de efectivo. Al iniciar este estado contable, te pide primero ingresar el año base, ya que en este estado se comparan 2 años, los montos de las cuentas entre 2 años. Ingresamos el año base, después el año siguiente, y ya después de ingresar los años nos pide cuántas cuentas de activo deseamos ingresar. En este caso vamos a hacer 2 para no hacer tan largo el proceso. Y nos pide primero el nombre de la cuenta. En este caso vamos a ingresar banco y ya después nos pide el monto de los 2 años. 200 en el primer año y en el segundo 208. Luego de ingresar el monto de la primera cuenta, ingresamos el de la segunda cuenta, que es cliente en este caso. Se ingresa el monto de clientes en el primer año y el monto de clientes en el segundo año. Como solo elegimos 2 activos a ingresar, después de ingresar esos 2 activos se muestra una tabla de resumen de esos 2 activos, donde se muestra la cuenta,
el monto de esos 2 años y el total de esos activos. Después de ingresar los activos que ingresamos, se elige, de igual manera se continúa con los pasivos. La misma dinámica, en cuántos activos desea ingresar, y ya te pide el nombre del activo y los montos del activo. Ingresamos el primer activo. Y ingresamos su monto en los 2 años. Y ahora continuamos con el segundo pasivo, que en este caso pondremos cuentas por pagar. Y ahora sería el monto de ese pasivo en los 2 años. De igual manera que con los activos, se muestra una tabla de resumen de esos pasivos, en donde sale la cuenta y el total de esos pasivos. Bueno, y venimos a cuentas de capital, que prácticamente es lo mismo que los anteriores. Ingresamos las que deseamos ingresar, las cuentas de capital contable que deseamos ingresar, el nombre de la cuenta, y el monto de esa cuenta y el monto del año siguiente, otro nombre de la cuenta, y el monto. Y después lo mismo, se hace un resumen en una pequeña tabla donde pone el nombre de las cuentas, los años a comparar y el total de del capital contable. Después una tabla detallada de variaciones y clasificaciones de los activos, pasivos y la capital contable. Tenemos toda la información que pedimos antes, la clasificación y la comparación de los 2 años de cada uno de ellos y el total. Y pasamos al reporte, que es todo lo anterior ya, y el flujo neto de efectivo que tenemos en nuestras cuentas. En este reporte final ya sería el estado en sí. Ahí se muestra la actividad de operación y su total, la actividad de inversión y su total, y la actividad de financiamiento igualmente con su total, para después de último mostrar el flujo neto de efectivo, que esa sería la ecuación final para tener este estado. Y eso sería todo en este programa.